Buenos días, hoy es martes 10 de septiembre del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la bienvenida al economista Alberto Acosta, coautor del libro La naturaleza sí tiene derechos, conjuntamente con Enrique Viale. Economista, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Nos interesa mucho conocer algunos detalles de este nuevo libro de investigación sobre los derechos de la naturaleza. ¿Podría darnos algunos detalles? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Para mí es un gusto el poder compartir con ustedes algunas ideas de lo que contiene este libro, que como ya mencionaste, Jaime, es La naturaleza sí tiene derechos, aunque algunos no lo crean, ¿ya? Este libro, voy a presentarles aquí el libro, ¿ya? Este es el libro que acaba de salir publicado en Argentina. El libro se publica por la gran editorial en lengua española Siglo XXI. Se De imprimió Argentina, de Argentina. en Argentina, de Argentina. Claro, es la misma editorial, la misma, digamos así, la misma empresa que está en México y que también tiene sucursal en España. Inicialmente el libro ha sido distribuido en todas las librerías en Argentina y además se vende en versión electrónica. Digo esto para anotar que próximamente vamos a tener el libro en Ecuador y en los Ah, otros países de habla española. todavía no está Además, no, disponible, no está todavía el disponible en el país. impreso no está disponible. Si alguien tuviera interés, tendría que buscar en las redes sociales la dirección de la editora Siglo XXI Argentina y ahí va a encontrar la posibilidad de solicitar el libro, de comprar el libro en línea. ¿Ya? Pero, ¿de qué se trata este libro? En primer lugar, este es un libro escrito con un gran amigo, un compañero de lucha, un destacado, muy destacado abogado ambiental argentino, una persona que está no solo dentro de su país, sino fuera de su país, permanentemente defendiendo los intereses de la madre tierra, de la naturaleza y los intereses de los seres humanos. Porque el libro lo que hace es recoger esta potencialidad que tienen los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Y ahí entramos a un punto que me parece clave y fundamental. Los derechos de la naturaleza no son lo mismo que los derechos ambientales. Los derechos ambientales, que los conocemos desde hace mucho, mucho tiempo atrás, son los derechos que tienen los seres humanos a un ambiente sano. Esos derechos ahí me están pensados en clave antropocéntrica. ¿Qué quiero decir? Que el ser humano está colocado en el centro de toda la actividad que se realiza sobre la Tierra. Y esta es una visión que está puesta en entredicho cuando se habla de los derechos de la naturaleza. Para ponerlo quizás en términos mucho más coloquiales, se deja de ver al ser humano como la corona de la creación porque el ser humano pasa a ser una especie más en la creación, si creemos que este es el camino para entender la evolución del planeta, ¿ya? Pero el ser humano es una especie más, y entonces aquí se recuperan los valores intrínsecos de los seres no humanos. Podemos decir que hay animales humanos y animales no humanos que tienen valores intrínsecos, que son fundamentales para el todo, la colectividad. No puede prescindir de esos diversos ceros que existen. Esto no significa, y esto hay que decirle de una manera muy clara y categórica, que cuando hablamos de que los seres no humanos tienen derechos intrínsecos, vamos a ponernos en esa disyuntiva perversa a la cual recurren algunos personajes, sobre todo en últimos tiempos cuando se ha discutido la ley orgánica de los animales no humanos y se dice que se pone en el mismo nivel que es igual un niño que un perro. Cosas de esas no están siendo discutidas de una manera adecuada con ese tipo de argumentos. Entonces, este libro lo que quiere es abrir la puerta más todavía para entender lo que son derechos, los derechos, con perdón, los derechos de la naturaleza. El libro en sí no es un tratado complejo, difícil, cargado de citas de muy complicadas, lleno de datos que hacen difícil la lectura. No, el libro está pensado para que lea la mayor Todos, cantidad posible de todos. gente. Claro, y eso
parecer hasta complicado aceptar, difícil aceptar, no fue fácil, porque nosotros con mi amigo Enrique Viale preparamos inicialmente un texto que tenía más de 400 páginas y era un libro pesado y entonces luego en un trabajo muy tedioso, pero enriquecedor a la postre, con el equipo de la editorial Siglo XXI, llegamos a un libro de mucho más fácil lectura, un libro mucho más ligero de 204 páginas, creo que tiene exactamente 204 páginas, y apenas una bibliografía que se recoge en 3 páginas. No es un libro propiamente dicho académico. Este es un libro que quiere llegar a la mayor cantidad posible de personas. Y entonces, en este libro, uno se va a encontrar inclusive una serie de anécdotas de cómo se fue construyendo esta discusión a nivel internacional para aceptar los derechos de la naturaleza. Esta es una primera lectura muy rápida que podríamos profundizar con algunos aspectos que me parecen muy interesantes. Economista, pero es un libro entonces de clara comprensión, de fácil lectura y también muy educativo. Se trata de que sea así. Se trata de que el libro sea asequible a todo tipo de personas. No es un libro para especialistas, pero aquí los especialistas van a encontrar algunas reflexiones que al menos les van a invitar a dudar. Y diría yo, sobre todo a quienes vienen del ámbito de la jurisprudencia, que asumen al ser humano como la corona de toda la actividad jurídica, económica, social, política y cultural. No, el ser humano, insisto, es una especie más en un complejo entramado que es fundamental garantizar su existencia para la propia vida del ser humano, porque hay un asunto muy claro, ¿ya? Si nosotros destruimos la naturaleza y lo estamos haciendo de una manera muy ¿Y de qué manera, no? sistemática, Muy acelerada. concienzuda, Ujú. la mayoría de habitantes en el planeta van a tener muchas dificultades para sobrevivir o van a desaparecer. Y este es un tema que hay que analizar con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Por eso en el libro nosotros recuperamos esta discusión que tiene un punto muy importante y que debería hacernos a nosotros enorgullecer. El debate internacional de los derechos de la naturaleza se expandió aceleradamente luego de que en Ecuador aprobamos la Constitución de Montecristi, la Constitución del año 2008, que es hasta ahora la única constitución que establece que la naturaleza es sujeto de derechos. En el libro se rescata eso una y otra vez. Hay todo un capítulo, ¿ya?, que se titula el tercero, una propuesta revolucionaria desde la mitad del mundo. Y ahí se cuentan incluso anécdotas muy interesantes de cómo llegamos a los derechos de la naturaleza en Montecristi, contando inclusive con un artículo que escribió Eduardo Galeano en esa época, ese famoso pensador uruguayo ya fallecido hace más o menos unos 10 años, ¿ya?, que decía que la naturaleza no es muda, y que incluso habría que incorporar un 10.º mandamiento que se le habría olvidado de entregar a Dios cuando le entregó las tablas de la ley a Moisés. Moisés. El 11.º mandamiento: amarás a la madre tierra como a tu propia madre. Y entonces este mensaje que surge en el Ecuador, que se origina desde los pueblos y nacionalidades indígenas, porque eso tiene que quedar muy claro, la gran raíz en el Ecuador, en nuestra constitución, de los derechos de la naturaleza y de muchos otros puntos valiosísimos que son repetidos, rescatados, aplaudidos a nivel mundial, surge desde el movimiento indígena, ¿ya?, pero también de las luchas de resistencia de muchas comunidades en diversas partes del país. Y entonces emergen los derechos de la naturaleza y se expanden por el planeta, Jaime, se expanden por el Economista, planeta. Hay como economista. 40 países en donde ya son una realidad los derechos de la naturaleza. Insisto, hasta ahora el único país que tiene en su constitución los derechos de la naturaleza es el Ecuador. Y es difícil la aplicación de estos derechos, pero estamos avanzando. Hay unos 60 casos en los cuales la mayoría ya tienen sentencia favorable a los derechos de la naturaleza. Pero nos falta muchísimo más, sobre todo entender
¿Qué significan estos derechos de la naturaleza? Que no son solo derechos para proteger los parques naturales, las áreas reservadas, no, sino para garantizar la integridad de la vida misma, que es la base de la vida, de la naturaleza, que es la base de la vida de los seres humanos, que también somos naturaleza, no solo parte de la naturaleza, somos naturaleza. Y Claro. entonces ahí aparece fundamental, por ejemplo, la defensa de los páramos, sean o no parques naturales, sean o no áreas reservadas. En el caso de la SUAY, la defensa de garantizar la existencia integral del macizo del Cajas. No puede haber minería ahí, ya dijo la población de Cuenca, y eso tiene que Pero, respetarse. pero Y lo insisten, de, pero insisten en la explotación, siguen insistiendo. pero No por quieren hacer caso supuesto, de las sentencias. por supuesto, Jaime, ese es uno de los graves problemas. Tenemos otra consulta popular en Girón que prohíbe la minería en Quinzacocha. Y yo sé que son procesos difíciles y complicados. Tenemos otra consulta popular en Quito, el distrito metropolitano. Tenemos una consulta popular como la del Yasuní, que no se quiere respetar. Porque, claro, los derechos de la naturaleza, al establecer que ésta es sujeto de derechos y no objeto de explotación y de Explotación. privatización y a la postre de destrucción, ponen entredicho todo el entramado jurídico, económico, político de nuestras sociedades. Y esto es interesante y esto se está ampliando, Jaime. Este es el enorme potencial de los derechos de la naturaleza. La naturaleza sí tiene derechos, aunque algunos no lo crean. Y este rato nos encontramos con una situación fascinante. Si bien somos los únicos que tenemos derechos de la naturaleza, vemos que en el mundo este ejemplo se ha ampliado. En Colombia hay 5 ríos que son ya sujetos de derechos de la naturaleza y la misma Amazonía ha ganado eso. Ahora, que eso se lleve a la práctica es otra cosa, es Ujú. complicado y Claro, difícil, ¿ya? Como claro. ha sido complicado y difícil que se haga realidad los derechos de los pueblos originarios, como ha sido complicado y difícil que se haga realidad los derechos de quienes habían sido esclavizados, como sigue siendo difícil que se haga realidad los derechos de las mujeres. La ampliación de los derechos, Jaime, siempre ha demandado luchas políticas complejas, difíciles, y lo mismo es el caso de los derechos de la naturaleza. Menciono Colombia, puedo mencionar un caso maravilloso, incluso por la forma en que se aplica y se desarrolla en Nueva Zelanda, en la India, en los Estados Unidos, en España, el Mar Menor, una gigante laguna de sal al lado del Mediterráneo, al sur de Murcia, ya es sujeto de derechos aprobado por la ley. ¿Ya? En Alemania hay avances increíbles. Hace pocos días se aprobó en una ciudad de Erfurt que la naturaleza es sujeto de derechos y el juez, que es muy conocido en Alemania y en Europa, tomó esa decisión desde la existencia de la Constitución alemana y de una serie de normativas europeas, lo cual comienza a abrir la puerta a otras llegadas a los derechos de la naturaleza. Y en ese país, Alemania, se está planteando el cambio de 4 artículos de la Constitución del país, que es un Estado federal, lo que se conoce en alemán como la Grundgesetz, ¿ya? Para introducir los derechos de la naturaleza. Y el ejemplo de Ecuador impulsa la recolección de firmas para llegar a una consulta popular en el Estado Libre de Baviera, al sur de Alemania, para cambiar el artículo 101 de la Constitución. Y en este escenario entonces tenemos leyes maravillosas como la de Panamá. En Bolivia también hay un par de leyes interesantes, aunque no constitucionalizaron los derechos de la naturaleza y no se ha cumplido a cabalidad. Lo mismo sucede en el Ecuador, pero esos son, como lo dije hace unos instantes, parte de un proceso de emancipación permanente. El derecho a tener derechos es una de las tareas políticas que tenemos que impulsar. Y cuando hablamos de derechos de la naturaleza, no pensamos en una naturaleza intocada, Jaime, porque eso sería simplemente un ejercicio de jardinería. Vamos a cuidar el jardín y vamos a retirar a los seres humanos. No, eso es una tontería. Cuando hablamos de derechos de la naturaleza, hablamos simultáneamente de derechos humanos. Estos dos cuerpos de derechos se complementan y se potencian. Por eso es fundamental trabajar en clave de garantizar la justicia social y la justicia ecológica, siempre con una democracia radical. Como repito yo una y otra vez, siempre más democracia, nunca menos. Economista, pero ¿qué ha pasado con la Constitución de Montecristi aprobada?
hasta nuestros días, todo este trayecto de tiempo que ha pasado con los derechos de la naturaleza aquí en el país. Bueno, le decía que tenemos ya, Jaime, unos 60 casos en los cuales se están aplicando los derechos de la naturaleza. Hay casos que yo invitaría a leer, digo, la sentencia, o la sentencia maravillosa como del caso de Los Cedros, que es un bosque húmedo que recibió la protección de la Corte Constitucional. El juez que elaboró esa sentencia es el doctor Agustín Grijalva, una sentencia hasta poética, que tiene un potencial inaudito, ya está traducida a varios idiomas por la importancia que tiene. Se garantiza los derechos de la naturaleza y simultáneamente los derechos humanos, los derechos de las comunidades a ser consultadas, a participar en las tomas de decisiones. Se garantiza el agua como un derecho humano como un derecho humano, ¿ya? Y simultáneamente se garantiza el ciclo vital del agua. Esos son elementos que están en nuestra Constitución. La Constitución, en el artículo 10, habla de que la naturaleza es sujeto de De derechos, los derechos. derechos de la naturaleza. Artículos 71, 72, 73 y 74 profundizan los derechos de la naturaleza y en otros artículos se vuelve a ampliar lo que estoy este rato hablando, ¿ya? Y esto es algo que nosotros tenemos que entender y, como dije hace un instante, enorgullecernos. Así como nos entusiasmamos cuando nuestros atletas en las Olimpiadas logran resultados potentes, en las carreras de bicicletas, en el box, en cualquier otra actividad deportiva, nos enorgullecemos, nuestro equipo mismo de fútbol, nos enorgullecemos cuando tiene triunfos importantes. Deberíamos estar satisfechos, contentos de nuestra Constitución y de lo que estamos haciendo. Y eso nos debería llevar a una conclusión. Hay que garantizar que esa Constitución se cumpla. Hay que luchar para que el voto del pueblo ecuatoriano, expresado en las urnas Se el respete. 28, el 28 de septiembre del año 2008, se haga una realidad. Porque, naturalmente, hay gente a la que la Constitución le causa pesadillas, digámoslo así. Porque hay gente que comprende que si la Constitución se aplica, sus privilegios están en riesgo. Para las oligarquías, esta Constitución es un veneno porque les afecta su posición privilegiada. Y entonces, no quiero decir que no haya que revisar algunas cosas de la Constitución, Ujú. se puede hacer eso, pero rescatando el espíritu básico, innovador, transformador de la Constitución. Porque la Constitución de Montecristi, a diferencia de las otras constituciones que hemos tenido, que han sido 20 y con esta tenemos 21, no es simplemente un ejercicio para establecer las normas de juego y que siga funcionando la sociedad como estaba. No, esta es una constitución que sintetiza un proyecto de vida en común a futuro. Es una herramienta para el cambio. Es una constitución que configura una suerte de caja de herramientas para construir democráticamente una sociedad democrática. Por lo tanto, tenemos que apropiarnos de la Constitución y defender su esencia. Y si alguna vez fuéramos a una nueva asamblea constituyente, no es para echar abajo lo que ya tenemos, sino para profundizar los derechos y Para las fortalecer. garantías. Por ejemplo, sería muy importante, luego de la experiencia de la pandemia del coronavirus, que se haga realidad aquello de que la salud es un derecho humano y no es una mercancía. La educación es un derecho humano y no una mercancía. La seguridad social universal, sin afectar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tiene que ser una garantía. Y en la Constitución habría que establecer claramente en un artículo, o se podría reformar la Constitución actual estableciendo ese artículo, que los servicios sociales que tienen que ser cubiertos por el Estado, la obligación del Estado es cubrir los servicios sociales, tienen que ser financiados a través de un sistema tributario que establezca que quien más gana y más tiene, tiene que contribuir más. O sea, ese sería un camino para incluso ampliar y profundizar nuestra Constitución. Pero el punto de partida es garantizar y defender lo que ya está aprobado, porque esa es una tarea que está en línea con lo que el pueblo determinó en el año 2008. Economista, ahora este libro, titulado La naturaleza sí tiene derechos, no va a ser del agrado seguramente de los depredadores de la naturaleza, del mismo gobierno nacional que está insistiendo con su Ministerio del Ambiente, que viene a ser cómplice de los depredadores, de los explotadores. No les va a agradar la publicación de este libro.
De ninguna manera. Un libro que trata de cambiar la historia siempre está afectando los intereses de los poderosos. Este en realidad no es un libro para cosechar aplausos. Lo que queremos es invitar a la reflexión. Lo que queremos es invitar a que la gente se sume en esta gran minga por la defensa de los derechos a la existencia, de seres humanos y de seres no humanos. Una vida digna para todos y para todas. Esta es la esencia. Nosotros en este libro, en varios capítulos, abordamos esta discusión e incluso en uno de ellos planteamos la necesidad de un cambio civilizatorio, ¿ya? Y entonces ahí planteamos algo que me parece a mí fundamental. Cuando hablamos de cambio civilizatorio, estamos pensando en una suerte de giro copernicano. Cuando se aceptó en la humanidad, hace ya algunos cientos de años, de que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol y se movía en el espacio, en ese universo gigantesco, hubo un cambio radical en la forma de pensar la vida. Incluso cambió la filosofía. Immanuel Kant, un filósofo alemán muy conocido, replanteó la lógica de entender la filosofía. Fue una revolución que transformó absolutamente todo, ¿no? Con los derechos de la naturaleza se abre la puerta para una transformación profunda, un nuevo giro copernicano, porque la justicia tiene que ser repensada. Ya no es que el ser humano le da derechos a la naturaleza en estricto sentido. Cuando nosotros en Montecristi firmamos los derechos de la naturaleza, Jaime, hicimos un ejercicio antropocéntrico, pero en realidad, si somos coherentes, los derechos de la naturaleza están en clave biocéntrica. ¿Por qué? Porque quien nos da el derecho a la vida en última instancia es la madre tierra. Si nosotros destrozamos la naturaleza, nos hemos suicidado. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la justicia tiene que cambiar profundamente y estamos viendo cosas fantásticas. En Quito, por ejemplo, con la dirección, actuación de muchas personas, pero la dirección del doctor Ramiro Ávila Santamaría, se consiguió que se declare al río Machangara como sujeto de derechos. El río está prácticamente muerto, lo Muerto. hemos matado, Sí, pero al ser pena. sujeto de derechos tenemos la obligación de revivirlo y eso es fundamental. Lo mismo sucede en estos días en Santo Domingo de los Áchilas, cuando un grupo de ciudadanos y de ciudadanas está defendiendo un cerro pequeñito que está en el centro de la ciudad, el cerro Bombolí, que este rato está siendo destrozado por una complicidad entre empresas urbanísticas y el alcalde de la ciudad. Se está reclamando el derecho que tiene ese cerro por su integridad ecológica y por su significación inclusive cultural para los pueblos sáchilas, quechuas y afroecuatorianos que viven en esa región. Entonces, esto es una cuestión que nosotros tenemos que rescatar y que tenemos que potenciar. Igualmente, en clave de giro copernicano, la economía tiene que ser repensada íntegramente. Ya nuestra constitución dice algo que es importante. El artículo 283, ¿ya? Que el ser humano está sobre el capital, el ser humano está sobre la economía. Pero el artículo cierra, pero siempre viviendo en armonía con la naturaleza. Si ahora incorporamos los derechos de la naturaleza y la naturaleza es sujeto de derechos, ya no podemos seguirle simplemente mercantilizando y destruyendo. Cualquier actividad productiva o el consumo que haga la sociedad que tendrá que respetar los ciclos ecológicos, los ritmos de vida de la madre tierra. Y esto nos lleva entonces incluso a ir cambiando algunas de nuestras aproximaciones culturales. Por eso hablo de un giro civilizatorio, un giro copernicano. Tenemos que ir recuperando el valor de la vida misma, que no se mide por cuánto se tiene, cuánto se acumula, sino más por lo que uno es, en tanto habitante de esta tierra que tiene que aportar para que todos los otros habitantes de esta tierra, humanos o no humanos, podamos vivir con dignidad. Economista, ¿hay una fecha para la presentación del libro en Quito, en el país? Todavía no, No. todavía, porque no ha llegado el libro acá. Entonces, si no tenemos libro, no queremos avanzar con la presentación del libro. De todas maneras, se va a trabajar ya
en algunas presentaciones, inclusive se está ya pensando en la presentación en México, si es posible, se hará una presentación especial en España, en Madrid. Por supuesto, se va a presentar el libro en Argentina. Yo mismo tengo que ir a las primeras semanas de noviembre a Argentina, porque soy juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza y hay un caso ahí en Vaca Muerta, una región en el sur de Buenos Aires, al sur de Buenos Aires, en Neuquén, que está siendo destruida por la actividad petrolera. Y aquí hay un asunto importante. Este libro también va a ser presentado en la COP16, la COP de la biodiversidad en Cali, Colombia, en octubre. Yo no voy a poder estar ahí, pero mi compañero de escritura, Enrique Viale, va a estar ahí y va a ser presentado en una COP que tiene un eslogan fantástico: hacer las paces con la madre tierra. ¿Ya? Si nosotros no hacemos las paces con la madre tierra, con la naturaleza, no vamos a poder hacer las paces entre los seres humanos. Si no nos llevamos bien con nuestra madre, seguiremos peleándonos entre nosotros y eso es algo lamentable. Bien, Yo creo que ese es el mensaje final que está en este libro que les invito a que lean y que les invito a que discutan, a que lo lean de ser posible si lo compran en papel con un lápiz en la mano para rayar, resaltar, contradecir, discutir con el libro y abrir este debate y sentirnos orgullosos como habitantes del Ecuador de esas cosas maravillosas que estamos proponiendo, como es tratar de salvar ese pedacito del Yasuní. Ya se habla en el mundo, Jaime, de yasunizar, volver sagrada la tierra. Los territorios atropellados tienen que ser yasunizados, sanados, recuperados, restaurados. aunque hay los detractores, ¿no? Que están Siempre hay los retractores, bramando. hemos hablado de eso desde el principio. Estas son acciones que están pisando los callos a los poderosos, incomodan a los poderosos. Bien. Y ese es el camino. Si los poderosos nos aplauden, algo estaremos haciendo mal. Tenemos que afectar esas estructuras de poder, privilegios oligárquicos que tanto daño hacen a la mayoría de compatriotas. Bien, gracias, economista, por darnos esta importante entrevista, por informarnos sobre el contenido de este nuevo valioso libro, que ojalá llegue pronto a nuestro país en físico, porque eso es lo que nos gusta más que lo buscado por Apenas tenga internet. el libro listo en físico, le comunico y Perfecto. espero que nos ayuden a su difusión e incluso a promover la presentación del libro. Ojalá pueda llegar a distintas ciudades del país, Quito, Ojalá, Guayaquil, Cuenca, ojalá. porque Habrá este una es un oportunidad tema que para, interesa muchísimo. habrá otra oportunidad, economista, pronto para pedirle sus puntos de vista sobre el tema de la política, de la pre-campaña, Encantado, de los encantado. Por candidatos, de los... ejemplo, este sería un tema que habría que preguntar a las personas que están candidatizándose para la presidencia y vicepresidencia de la República. ¿Cómo van a desarrollar los derechos de la naturaleza? Siempre en línea con los derechos humanos. ¿Cuál es su propuesta de justicia social y justicia ecológica? ¿Cuál es su posición frente a la consulta popular del Yasuní, a la consulta popular del Chocó Andino en el Distrito Metropolitano de Quito, a las consultas populares de la SUAY en Girón y en Cuenca. Cuenca? ¿Cuál es su posición frente a una serie de sentencias ejecutoriadas que no se cumplen? Sarayaco, la nacionalidad guaraní, Sinangoe, lo que es ¿cómo se llama? El río Piatúa, también en Pastaza. Hay una lista de sentencias ejecutoriadas que no se cumplen. El poder político y económico, apoyado por el gran poder mediático, está irrespetando la democracia. Están Bien. poniendo en riesgo la democracia y la seguridad jurídica misma. Bien, gracias al economista Gracias, Alberto Jaime. Para mí ha sido Acosta. un gusto. Gracias al economista Alberto Acosta, coautor del libro La naturaleza sí tiene derechos. Buen día, economista. Muy buenos días, Jaime. Muchas gracias.